Muy bien, vamos a aprender a extraer caracteres con métodos. Vamos a darle clic acá en File, New Project, vamos a elegir Java Application, siguiente. Aquí les debería de aparecer habilitada la opción crear una clase principal. Si la tienen habilitada la vamos a deshabilitar porque nosotros vamos a crear nuestra propia clase. Le damos clic en Finish, pero antes pongámosle un nombre. Por ejemplo, extraer carácter. Le damos Finish. Y luego acá tenemos nuestro proyecto de Java, le damos clic derecho, vamos a crear un formulario, JFrameform, y le colocamos un nombre a nuestro formulario, le vamos a colocar FRM, extraer carácter. Le damos Finish, vamos a crear los controles necesarios, en este caso un text field. Le vamos a borrar el texto que tiene adentro con clic derecho, edit text, le borramos el texto y vamos a agregar dos botones. Vamos a cambiar el texto, uno que diga, bueno, solo un botón, perdón, uno que diga primera letra. Bien, y un label que nos devuelva la respuesta. Lo que pretendemos es ingresar un texto acá en el cuadro de texto y que la computadora, o más bien el programa de Java, nos devuelva la primera letra de ese texto. Bien, vamos a crear eso en una clase. Nos venimos acá a nuestro proyecto, clic derecho, New Java Class. Le ponemos el nombre a nuestra clase, por ejemplo, solución 7, le damos Finish y acá nos aparece ya la clase creada. Lo que debemos hacer primero es crear una variable que se encargue de obtener el texto que va a ingresar a través del cuadro de texto. Esa variable va a ser del tipo string, o sea, tipo cadena de texto, y luego viene el nombre de nuestra variable, en este caso texto. También voy a crear una variable mensaje para poder devolver un mensaje, y le voy a encadenar también el primer carácter, en este caso, ¿verdad? Y voy a crear una variable de tipo char, o sea, una variable que solo admite una letra. En este caso le voy a poner primer carácter. Y ahora recuérdense que la variable texto se va a encargar de llenar u obtener el texto de este cuadro. Entonces necesitamos llenarlo y que también me devuelva lo que ya él tiene anteriormente llenado. Con eso lo hacemos a esa forma de extraer datos y de obtener datos, se le llama set y get. Entonces le damos clic derecho acá y le damos en Insert Code, y aquí nos aparece una lista de qué es lo que queremos. En este caso es un getter y setter, de dónde queremos obtener y mostrar el contenido de la variable texto. Entonces marcamos la variable texto, le damos generar, y acá tenemos nuestros métodos que se encargarán de llenar la variable texto y también de que pueda devolver algo esa variable texto. Ahora vamos a crear nuestro método que se encargue de extraer el primer carácter. El método va a ser de tipo texto, pero primero le escribimos la palabra public, o sea que puede ser llamado en cualquier parte del código, y ese método va a ser de tipo texto, es decir que va a devolver una cadena de texto. Le ponemos cualquier nombre, en este caso primer carácter, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llaves, al 123, enter, y empezamos a llenar nuestra variable mensaje. Mensaje va a ser igual al primer carácter. No, perdón, vamos a llenar la variable primer carácter, que es la que está vacía, porque la variable texto ya está llena. La variable primer carácter es la que no hemos llenado. Bien, y tampoco el mensaje.
Pero acá me dice, ¿vas a usar el primer carácter variable o el primer carácter método? En este caso, yo le voy a agregar la palabra this para que me diferencie entre la variable y entre el método. Es que aquí tenemos el método y la variable con el mismo nombre, entonces hay un conflicto. Pero para que Java distinga quién es la variable o qué es lo que queremos usar, le ponemos la palabra this, ya que la palabra this va a hacer referencia a las variables globales. Entonces le decimos, en este caso es la variable, por eso le ponemos la palabra this. Y luego la vamos a llenar. ¿Con qué la vamos a llenar? Con el primer carácter que esté escrito dentro de la variable texto. Entonces escribimos la variable texto y le agregamos el punto y le decimos que lo que queremos es el primer carácter. Con la palabra char add lo que hacemos es una extracción del texto desde la posición 0, que significa que va a obtener el primer carácter, ya que Java los empieza a contar de 0 en adelante. Muy bien, ahora vamos a llenar nuestra variable mensaje y esto va a ser igual a un mensaje que diga la primera letra es 2 puntos y le vamos a encadenar con el signo más nuestra variable primer carácter. Y ahora solo nos falta el return mensaje, que es lo que vamos a devolver. Bien, ahí tenemos ya nuestro método que va a devolver la primera letra de un texto. Ahora lo vamos a llamar desde el formulario. Le damos doble clic acá y para llamarlo lo tenemos que instanciar, o sea, es decir, para heredar los métodos que están acá debemos asignarle a alguien ese poder o esa instancia. En este caso lo vamos a hacer aquí en la línea 12 y vamos a escribir acá el nombre de la clase, que sería solución, que es de donde vamos a llamar a los métodos que creamos anteriormente. Luego va el nombre del objeto o el nombre de la instancia. Yo le voy a poner mi objeto, va a ser igual new solución 7. Correcto. Ahora vamos a programar el botón 1, que sería aquí en la línea 72. Acá ese JButton1. Primero, lo que tenemos que hacer de primero es llenar la variable texto. Esa variable texto ahora lo heredó mi objeto. Mi objeto punto set texto, que es el método que creamos anteriormente con el setter y el getter. Entonces con esa habíamos dicho que íbamos a llenar. Elegimos set texto. ¿Y de dónde vamos a obtener eso? Del JTextField. Del JTextField1.getText. Es decir, lo que esté escrito en el cuadro texto va a ser enviado a través del método setTexto de mi objeto, que hace referencia a la solución 7. Ahora vamos a devolver el primer carácter. Para eso vamos a usar el JLabel.setText. Con setText lo que hacemos es decirle, asígnele tal texto a mi control etiqueta. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? De mi objeto punto primer carácter, que sería el método primer carácter. Y con esto tendríamos cómo devolver el primer carácter de una cadena de texto. Le damos acá en el formulario, clic derecho, Run File, esperamos a que cargue. Vamos a ingresar una cadena, por ejemplo su nombre puede ser, y en este caso este nombre que yo ingresé, la primera letra es la E, y correcto, aquí está, la primera letra es E.